Bienvenidos todos al Venezolano Hoy. Les saluda José Ramón Villalobos. Yo soy director editor del Venezolano Colombia. El programa de hoy llega a ustedes gracias a Gummerlands, una empresa exportadora de café colombiano para el mundo. MTC Express, tu conexión con Estados Unidos y Venezuela desde Panamá. Transcarga, línea aérea de carga nacional e internacional. Y Héctor López, abogado de inmigración en Houston. Hoy me acompaña, hoy tengo realmente el gusto y el placer de contar con la compañía desde Ciudad de Panamá con Pura Campoverde, activista y abogada panameña. Y cuando decía activista, y lo dije de primero porque efectivamente es desde ahí donde vamos a estar conversando hoy, activistas por los derechos humanos y protección del migrante. Ya lo dije y lo digo con propiedad porque efectivamente hemos visto el trabajo y el seguimiento a profundidad y la compañía que sentimos los migrantes venezolanos de la mano de la doctora Pura Campoverde en Ciudad de Panamá. ¿Y por qué hemos invitado a la doctora Pura? Porque Panamá es noticia en materia migratoria en los últimos días por varios hechos que ya vamos a profundizar y aclarar con nuestra invitada, que además, para mí es un honor decirlo, ha manifestado y se ha declarado fiel seguidora del Venezolano Hoy. Muchísimas gracias, doctora Pura. Bienvenida al Venezolano Hoy. Un placer, José Ramón. Como te he dicho, para mí es una admiración tu trabajo y es un gran placer estar contigo y sobre todo que me des voz para poder también salir de fuera de las fronteras de Panamá para hablarle a la comunidad internacional y que tengan un detalle de cuál es la situación del migrante en República de Panamá. Así es, realmente he hecho una introducción excelente. Muchísimas gracias por lo que me corresponde. Bueno, doctora, yo empiezo por un titular que me impactó y lo tomo de la prensa panameña justamente. Dice, Sistema Nacional de Migración de Panamá cobrará el doble a los venezolanos por el carnet de residencia. Parece entonces que este año los venezolanos deberán pagar $1,017 por este carnet de residencia y antes pagaban $512, el doble. ¿Por qué esta medida y cuáles son los argumentos del gobierno y del Sistema Nacional de Migración panameño? Bueno, para poder explicarles un poco del tema, vamos a irnos cómo se motiva esta propuesta. Realmente esta propuesta nace a raíz de una diputada del oficialismo del gobierno, quien demanda de inconstitucional un decreto específico, porque hay varios decretos, pero vamos a hablar específicamente de un decreto que básicamente es el que le concede la permanencia definitiva al inmigrante venezolano que ha estado en Panamá desde el 2010, amparado bajo una política de regularización migratoria. ¿Qué quiere decir regularización migratoria? Todo aquel migrante, vamos a hablar en este caso de venezolanos, que de alguna manera estuvieron en el país en un estatus ilegal, dos periodos presidenciales, tuvieron básicamente la misma concordancia en cuanto a una política de regularización, creándoles mecanismos para darle un apoyo para su legalización. ¿Qué sucede? Que desde el 2010 hasta el 2000, desde el 2010 hasta el 2019, se promovieron residencias provisionales, ¿vale? Una vez que los inmigrantes alcanzaban la categoría de inmigrantes con residencia provisional, van a llegar a una última categoría, que sería optar por la residencia permanente. Sucede que la diputada demanda este último paso hacia la obtención de la residencia definitiva, declarando que en el decreto hay una palabra que no es igualitaria y que de alguna manera atropella los intereses de otros extranjeros. ¿Qué quiere decir? Hay 4 categorías.
la categoría de todo aquel inmigrante, 4 categorías con tarifas. Sí, claro. Serían los inmigrantes cuyos países han firmado con Panamá acuerdos de eliminación de la visa de entrada, y ellos tienen un costo. Hay otra categoría cuyos países no han firmado convenios de visas para entrar al país. Ese tiene el costo de 1.017, y existe otra categoría que son restringidos con un costo muchísimo más elevado, y la 4ª categoría era específicamente para la República, los inmigrantes de la República Bolivariana de Venezuela. Ella demanda eliminar esa 4ª categoría, es decir, elevar a los venezolanos dentro de la categoría de inmigrantes que no cuentan con un convenio entre países de eliminación de la visa de entrada. Y ese costo, que antes tenía un valor de 512, se eleva a 1.017. Al parecer entonces, decía que era un trato favorable hacia la nacionalidad venezolana, según pude leer. Dice la doctora, el argumento, perdón, anteriormente era un tratamiento beneficioso. Sí, y también te voy a dar una razón. Sucede que para el 2017 se crea una visa estampada. Sí, ya correcto. El venezolano no podía entrar como entraba antes, sino que ahora tenía que gestionar desde el 2017 una visa para poder entrar al país. Durante la presidencia de Varela, ¿correcto? Exactamente. ¿Qué sucede? Que Varela, dentro de su periodo, continuó con el discurso que realmente internacional, que era el apoyo a la crisis. De hecho, en concordancia con Panamá, básicamente Panamá reafirma su compromiso de respaldo migrantes ante la OEA. A raíz de estos compromisos, Varela, ¿qué dice? Wow, le estoy imponiendo una visa a los venezolanos para entrar al país. Sin embargo, lo que voy a hacer para que esto tenga sentido con una realidad internacional y nacional es que voy a crear dentro de una ley, lo que significa que una 4ª categoría para justamente sacarlos de la categoría que hoy en día han incluido a los venezolanos, que es la de el costo mayor para todos aquellos países que no tienen un convenio de visa para entrar al país. No sé si me pude explicar bien. Sí, entonces, bueno, aquí básicamente la diputada que impulsó esta medida, esta demanda, ¿quién es? La diputada se llama Zulay Rodríguez. ¿Y cuál fue el propósito de la bancada del gobierno? Del gobierno. ¿Y cuál fue el propósito de demandar y poder incluso propiciar una declaración inconstitucional? Porque ese es el argumento, según entiendo, de la Corte Suprema de Justicia panameña, ¿no? Que emite un fallo. ¿Es así? Así es. Ella la motiva el hecho de que establece de que esta medida es discriminatoria. Con el resto de los extranjeros, dice ella. Claro, discriminatoria entre otras nacionalidades. Sí. Que así como se le da este tratamiento a los venezolanos, ese mismo tratamiento se le debió haber dado a otros inmigrantes. Pero el tema radica, y la raíz radica en que no se le da un tratamiento igual que todos los demás, porque no todos los países tienen una crisis realmente profunda como tiene Venezuela. Y para haberse promovido esta medida beneficiosa por varios años para la comunidad venezolana era básicamente por un tema humanitario.
por razones de humanidad. Ese fue el argumento en su momento de Varela, lo dijo, Así es. lo hizo público, de hecho, con ese argumento. Ahora, entonces, la Corte Suprema, para hacer un poco el seguimiento cronológico a los hechos, entonces, la Corte Suprema de Justicia de Panamá emite un fallo que es acatado por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, y entonces a partir de este año ya es ley eso, ya es una medida aprobada. Los venezolanos van a pasar a pagar entonces un $1,017 que incluso creo que es el doble del salario mínimo de Panamá. ¿Es así? Así es. Y en un momento en que hay una masiva suspensión de contratos, en lo que hemos, aparte de eso, hemos tenido la cuarentena más severa de toda la región y básicamente hemos estado encerrados en casa tratando de ver cómo nos ganamos el pan. Así es, con muchísimas dificultades los venezolanos, que además según los registros que tenemos en el venezolano, de todas las franquicias del venezolano, es una estimación de unos 119,000 venezolanos según ACNUR que viven en Panamá, para un país como Panamá, que tiene realmente acoge a muchos migrantes en el mundo, del mundo, y tuve la oportunidad de vivir en Panamá y a mí realmente me impactaba cómo Panamá realmente acogía en su seno, en su país, a muchos migrantes, pero efectivamente los venezolanos, como en muchos países, siempre es un tema de debate delicado y también de mucha aceptación e integración, porque también conozco experiencias exitosas de integración de migrantes venezolanos en Panamá. Déjame incluirte un dato más. Sí. Mi caso, como abogada, yo puedo comprender todas las razones de que pueda tener mi gobierno. Lo que yo no puedo entender es cómo, si por 9 años has llevado una política en la cual has regularizado a miles de venezolanos, ¿cómo es posible? Porque para poder llegar a la definitiva, ellos pasan por dos etapas. Renovación y renovación provisionales, correcto. Claro, la primera la primera, son 3 etapas. La primera etapa es la de un carnet de 2 años provisionales. Sí. La segunda etapa es otro carnet que se le dio por 6 y por 10 años. Y una vez que esos carnets de 6 y 10 años caduquen, entonces pasas a la tercera, que es la definitiva. ¿Cuál es qué es lo que yo realmente deploro? El que has hecho que el inmigrante pase por 2 etapas, claro, y cuando va a llegar a la tercera, le cambias la regla del juego. Entonces, para mí, es una falta de seguridad jurídica, porque nosotros estamos mandando un mensaje internacional en que en nuestro país no se están respetando las leyes. Además, doctora, ahí eso estimula además la inmigración ilegal, porque muchos de estos venezolanos que ya están pasando una etapa crucial después de tanto tiempo como inmigrantes en Panamá, ahora pagar $1,017 por el carnet para la residencia permanente es un costo que no es viable en este contexto de hoy. Ahora, el argumento de migración, de hecho, escuché a la directora general de Migración Colombia, Samira Gozaine, que creo, ¿no? Es la doctora Samira, y ella decía, bueno, sí, la medida empieza a regir este año 2021, pero vamos a ofrecer facilidades de formas de pago, de alguna manera, como incluso yo la escuchaba y decía, minimizando realmente un impacto, porque indistintamente de las flexibilizaciones o de alguna manera, ni siquiera alivio, sino vamos a negociar unas formas de pago, al final es el doble de lo que estábamos previsto pagar. Y eso va a estimular que muchos venezolanos no van a poder pasar a esa tercera etapa clave, doctora Pura. Total. Hay un punto importante que tengo que aclararte para poder centrar una de las problemáticas que en este momento estamos intentando solventar, y es basado en el fallo. Y te explico. En el fallo, sí. El fallo habla de la tercera etapa. La tercera etapa es, o sea, la diputada demanda de inconstitucional un decreto específico que es el tercero, el de la residencia definitiva. Sin embargo, hay muchos inmigrantes venezolanos que todavía, o sea, la mayoría, el grueso, todavía no llega a la tercera etapa. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y es el punto grave, que es por el cual
estoy muy agradecida que me des voz para poder elevar sobre todo este punto, que cuando se demanda en el fallo un decreto, es un decreto definitivo, es para un decreto específico, el que te otorga la permanencia definitiva. Sin embargo, Migración en este momento está utilizando y está interpretando mal el dictamen de lo que es el fallo, porque está aplicando ese incremento de la tarifa para la segunda etapa, que es la provisional, que ese decreto básicamente, que es la que te otorga una residencia provisional por 6 años, no ha sido tocado. O sea, básicamente se citó en el fallo, pero se cita solamente a manera de ilustración de dónde nace la raíz de incluir a los venezolanos dentro de este beneficio. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá establece lo siguiente: aun cuando un decreto es el que crea la cuarta categoría, no es sujeto de censura para nosotros, porque el que se está demandando es el decreto que otorga la permanencia definitiva, por lo cual esa interpretación que está haciendo Migración para las provisionales y las definitivas está incluyendo a residencias provisionales que no ha sido demandado. Entonces está haciendo una mala interpretación del fallo. Es grave lo que está diciendo. Es gravísimo, es ilegal. Es ilegal, sí. Entonces, por eso es que he motivado a través de las redes sociales, como yo les digo, mis guerreros virtuales, mis guerreros de las redes sociales, que levantemos la voz, porque esto tiene que ser aclarado. No es posible que muchas personas hayan llegado a renovar sus residencias provisionales y Migración les haya cobrado $1,017 cuando es un decreto que ni siquiera ha sido censurado. Y ahora, doctora, no se puede, a propósito, por ejemplo, de verdad que este detalle o este aporte que nos está diciendo que incluso para las provisionales también aplica este incremento, ahora me resulta realmente más grave aún. ¿No se puede apelar este fallo? Usted como abogada, justamente, ¿qué están haciendo? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Ya es una medida ejecutiva que no se puede revertir? Lamentablemente entré tarde en el juego. Lamentablemente entré tarde a esta situación. Pero es muy difícil porque ya es un fallo de la Corte Suprema que es inapelable. Entonces, ¿por qué es lo que hemos tratado de hacer? A mí me gustan mucho las estrategias, yo soy un poco estratega, y como no podemos de alguna manera demandar este tipo, para mí, un atropello en este momento. Sí, es un atropello. Lo que hemos intentado es dividir las causas. ¿Qué quiere decir dividir las causas? Primero, tratamos el martes de impulsar una campaña de pedirle a Panamá una moratoria migratoria por humanidad. Con eso intentábamos de alguna manera ganar tiempo para que las personas puedan buscar algún medio estable, económico, para ganar, como se dice, tiempo para que cada uno pueda empezar a ahorrar para el que vaya para la permanencia definitiva y al mismo tiempo para todos los que están pasando una cruel situación puedan tener oportunidad también de buscar un medio para tener el dinero para ya sea la provisional o la definitiva. Eso lo hemos logrado gracias a que nuestros seguidores han hecho una campaña fabulosa de difundir el mensaje. Sí, yo lo vi. Esa es la primera. Y la segunda es hacer un llamado de atención basado en lo que el fallo estableció, que no podemos mezclar peras con uvas ni manzanas. Estamos hablando de un decreto en especial. No puedes mezclar el decreto que da la residencia definitiva y que incrementa la tarifa para mezclarlo con las residencias
provisionales, que ese costo para poder que sea elevado tiene también que ser censurado. Y eso no ha pasado. ¿Y sabes por qué tiene que ser censurado? Por la Corte Suprema, porque son decretos ejecutivos cuya potestad es presidencial. Sí, así es. Doctora, para pasar ahora a otro punto sobre la moratoria migratoria, que también es noticia en estos momentos en Panamá. Entonces, ficha técnica de lo que hemos dicho. Este fallo que acata el Servicio Nacional de Migración de Panamá empieza a regir ¿desde cuándo? ¿Desde ya? ¿Desde este 2021 con estas nuevas tarifas? ¿Desde ya? Bueno, empezó a regir desde ya. Desde ya. Porque empezaron a cobrarle a las personas. Ya se está cobrando. Como te digo, mezclaron uvas con peras y manzanas. Empezaron a provisional, definitivo, y no hicieron realmente la interpretación correcta. Esto no es para provisionales. Sí. Ahora, doctora, ¿por qué hago este señalamiento? Sí. Porque el 80% todavía no ha llegado a la tercera fase, que es la definitiva. Esa era mi pregunta. Está en la provisional. Sí, claro, y que tú llegues y ahorres para llegar a la provisional que te da 6 años y que te lleves un impacto y te diga, sí, es que ya no son 512, son 1017. El doble, sí, tremendo. Ese es el punto aquí que ahora estamos tratando de enmendar. Ok, doctora, ¿cómo podemos nosotros interpretar, cómo podemos nosotros calificar la política migratoria del gobierno panameño hoy día, a propósito de lo que estamos hablando y del contexto de lo que estamos hablando? Un desorden total. ¿Tiene enfoque humanitario, progresista, discriminatorio? ¿Cómo lo califica usted, doctora Pura? Es un poco difícil porque sé que también mis compatriotas me pueden ahorcar, pero... No lo van a ahorcar, aquí la vamos a proteger, doctora Pura. Y con total crudeza, para mí es discriminatoria, es una hipocresía total. Es una hipocresía total. Una hipocresía total basado, como te estaba explicando, José Ramón, sí, en temas como este. El Grupo de Lima elige a Panamá para buscar más solidaridad entre los países por la crisis venezolana. Entonces, ¿cómo puedes dar un discurso de esta magnitud de forma diplomática e internacional, pero llegas a mi patio y en mi patio hay una creciente xenofobia por el hecho de que hay discursos políticos que están, sí, claro, como se dice, coqueteando el populismo? Se hacen uso de la xenofobia en el discurso. Ajá. Total. Sí. Entonces, además de eso, te voy a hablar un tema que sé que no tiene que ver en nuestro tema focal, pero también empezó a darse en Panamá un tema de abuso policial y principalmente iba enfocado al el migrante, sobre todo venezolano. Y te lo hablo con propiedad porque yo llevé esa lucha. Yo lideré esa lucha porque simplemente no tenía corazón para ver chicos jóvenes, con familia, con sueños, con, se dice, energía para poder salir adelante y trabajando a veces hasta 20 horas en plena crisis, batallando contra el virus, batallando, aparte de eso, contra una masacre policial, básicamente, porque los chicos les buscaban lo mínimo para simplemente apresarlos y de alguna manera, te digo algo, existieron chicos jóvenes que fueron víctimas del uso, el abuso del uso de la fuerza letal. Cuando hablo de la fuerza letal es impactos de bala. Cuando te hablo de este tema de abuso es crearse mecanismos para quitarle sus documentos. Entonces, fue una lucha que lideramos. Cuando hablo lideramos es porque yo puedo ser la cara, yo puedo llevar el estandarte, la bandera, sí, pero sola no voy. Voy con mis guerreros
y con ustedes los medios de comunicación Sí, y también con la ayuda diplomática, sí, sí, no, porque por ejemplo, cada uno tiene un rol totalmente diferente. así Mi es. rol básicamente se ha centrado en la parte legal, en sobre todo hacer que las personas, yo les doy las herramientas para que se autoeduquen y para que se autoeduquen es básicamente porque no puedo resolverle el problema a tantas personas, pero te estoy dando el arma para que tú tengas el poder con propiedad de poder agarrar un celular, documentar faltas y tener una prueba documental para poder defenderte. Y de esa manera logramos frenar un poco ese comportamiento incorrecto y que trajo mucho dolor. No, y además, doctora, escuchándola, y la verdad que agradezco mucho su solidaridad, que yo logro identificar con, a propósito de su nombre, con mucha pureza, efectivamente muy orgánico para ayudar y defender los derechos de mis compatriotas venezolanos en Panamá. Porque es que pareciera, doctora Pura, que los venezolanos no tenemos lugar en el mundo, no podemos estar ni en Venezuela, porque porque hay una violación sistemática y permanente de los derechos y libertades, ni podemos estar fuera de Venezuela porque entonces, bueno, hay trabas, bueno, lo que estamos viendo en este momento en la frontera, hay dificultades para conseguir la regularización migratoria, pero ahora ya para terminar, a propósito de regularización migratoria, hay un post que usted tiene en su Instagram, que vemos que es muy activa en sus redes sociales, que dice, lo logramos, mi gente, moratoria migratoria hasta el 31 de junio 2020, o sea, de manera que en medio de este contexto ya no los había dicho, pero yo no puedo dejar pasar esa noticia y poderla resaltar porque efectivamente es un logro haber podido, poder que el gobierno haya aprobado y ofrecido esta moratoria migratoria, doctora Pura. Total. Y como le dije, como le decía a mis guerreros, es un logro de todos. Es más, ayer yo estaba muy cansada porque me tocó ir a trabajar en la zona atlántica, Ajá. que es bastante calurosa, y no tuve señal casi por la mayor parte del día, y de pronto me empezaron a llegar los mensajes y yo con unas ganas de celebrar y decía, pero estoy lejos. Pero cuando llegué a mi casa, cansada y agotada, dije, no, yo tengo que celebrar. Y lo Claro. primero que hice, José Ramón, ¿Qué hizo? fue sacar un vinito que tenía y Lo vi, dije, voy lo a vi, celebrar, lo vi. aunque esté celebrando virtualmente, pero estoy con mi gente porque yo me siento parte de la comunidad. Yo ya podrás notar que yo soy una persona muy apasionada, Sí, sin duda. y cada vez que yo tomo una causa es como si fuera mía, es mi carne, es mi sangre, soy yo dentro de una campaña que la siento. Así es, y nosotros justamente eso se refleja y lo podemos identificar en esta conversación que yo he tenido con usted, doctora Pura. La verdad que en nombre de mis compatriotas venezolanos, en nombre del venezolano Panamá, que tiene una presencia de más de 10 años en Panamá, de la mano de mi colega y querida amiga Adriana Rincón, le damos las gracias, la verdad, a usted y la verdad, un mensaje de esperanza queremos escuchar para todos los venezolanos que viven en Panamá, doctora Pura, pueda dirigirse a los venezolanos. Claro que sí, yo siempre me dirijo ante la comunidad y les recalco optimismo. No quiero ver a nadie pesimista, no quiero ver a nadie derrotado. Ustedes no están solos. Yo estoy de alguna manera dándoles la mano porque quiero verlos también tener una calidad de vida como la que puedo, la que tengo yo, la que tiene mi vecino español, la que tiene mi vecino italiano, el que tiene el colombiano. O sea, nosotros somos una humanidad. No podemos ir enfrentándonos, estar atacando con más negativismo. Nosotros tenemos que ir con el estandarte de la unidad, de la solidaridad y sobre todo ser una voz importante utilizando las redes sociales. Entonces, lo único que puedo decir es, como decimos los panameños, pa'lante, Ah, pa'lante y y con fuerza.
Así es, y los venezolanos completamos, los venezolanos decimos, pa'lante es para allá. Doctora Pura, de verdad que para mí ha Y un sido... poquito, otra cosita más. A ver. Y sigan echándole bola. Y siga dándole bola, nos está diciendo con mucha pureza nuestra invitada, mi invitada hoy en el venezolano. Hoy, muchísimas gracias, doctora Pura. La verdad que muy sinceramente agradecido. Esperemos tener muy buenas noticias y volver a tener contacto porque quedó pendiente el tema de los refugiados venezolanos en Panamá, que hay más de 1000 solicitudes que han sido rechazadas, pero eso es otro tema, el tema asilo y refugio merece un capítulo aparte porque poco se habla sobre esos estatus migratorios y en este momento tienen una tasa y un índice de rechazo muy alto en América Latina. Ni hablar ni Pues, Europa, en Estados perdóname, Unidos. José Ramón. ¿Sí? Yo quiero quedar aquí con el compromiso de que quiero hablar del tema porque yo vine preparada también para hablar del tema porque ese tema también es muy triste. Es muy triste. Así es, pero suficiente tristeza hemos tenido. Hoy es viernes, cuando hablamos de ese valor, de ese $1017, todavía yo lo tengo en la cabeza. Así que eso puede quedar efectivamente para una segunda oportunidad y que nuestra audiencia del venezolano pueda de primera mano escuchar de usted exactamente cómo es la dinámica de las solicitudes de asilo y rechazo de los refugios en Panamá. Muchísimas gracias, doctora, y a ustedes gracias por haberme acompañado nuevamente. Tengo a Panamá detrás de mí, la verdad que una ciudad muy hermosa que también quiero mucho. Hasta luego. Chao.